Evangelio de Lucas, capítulo 7, del verso 1 al verso 10. Vamos a leerlo alternadamente. Leo el 1, usted el 2 y nos unimos en el 10. Dice así la palabra del Señor: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Todos juntos. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en esta tu casa, Señor, en esta casa de oración. Gracias por la vida que nos has concedido hasta este momento. Gracias por este nuevo año. Te pedimos que tu presencia siga estando con nosotros, no tan solo los domingos, sino también los días jueves y los días en que tengamos reuniones, Señor. Sabemos que lo más importante es tu presencia y deseamos que siempre esté ella con nosotros. Te pido que en esta hora agudices nuestros sentidos, agudices nuestro oído y que no tan solo seamos oidores olvidadizos, sino que aprendamos a poner en práctica tu palabra, porque en ponerla en práctica está la bendición, Señor. Bendice a mis hermanos que ya están en esta hora, como aquellos que vienen en camino, tráelos con bien, y que juntos y en armonía podamos recibir esa bendición y esa vida eterna que tú has prometido en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta hora. Nos da mucho gusto estar, de veras que me da mucho gusto estar el día lunes, pues considerando que algunos hicieron cena y estaban con familia, no tuvimos reunión de mujeres, y el día martes pues aprovechamos un poquito y nos fuimos derecho, pero ya el jueves ya tuvimos que estar acá y con mucha alegría y con mucho gozo, porque hemos venido a rendirle alabanza a nuestro Dios y también a escuchar su palabra. Hoy nos vamos a centrar en esta porción de la palabra que es acerca de un hombre que no tenía ninguna oportunidad de ser escuchado por Dios. No tenía ninguna oportunidad porque Jesús dijo: yo no he venido sino que a las ovejas perdidas de Israel. Jesús fue enfático en cuál era su propósito de compartir el evangelio, pero con los judíos, no con otro tipo de población. Incluso sabemos del caso de una mujer que era de Fenicia y lo fue a buscar, y cuando lo va a buscar, él le hace esa observación y le dice, es que no está bien dar el alimento de los hijos a los perros. Y esta mujer le responde, dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y esta mujer lo sorprendió a Jesús, y nosotros vemos el mismo caso con este hombre. Vuelvo a repetir, no tenía ninguna oportunidad de poder acercarse
a Jesucristo o de pedirle algo. Sin embargo, nosotros vamos a ver en estos versos que leímos, por qué Dios le concede la petición de su corazón a este hombre. ¿Por qué le concede su petición a un centurión? ¿Qué era un centurión? Un centurión era un general que tenía a su mando una cuadrilla de soldados. Eso es lo que era un centurión. En aquel tiempo los centuriones eran hombres despiadados, eran hombres que no tenían misericordia, eran hombres entrenados para matar gente. Porque usted sabe que el Imperio Romano fue un imperio muy sanguinario. Y todos estos hombres que ascendían en el ejército romano era porque eran gente que no se caracterizaba por ser buena. Sin embargo, la palabra de Dios nos da las características de este centurión. Y es lo que vamos a empezar a ver. ¿Cómo era el carácter de este hombre? ¿Qué características tenía para que Dios respondiera a su oración? Vamos a ver que en primer lugar, él era una persona compasiva. Era una persona compasiva con los suyos. Dice ahí en el verso 2, si alguien lo quiere leer, por favor. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Gracias, hermana Clara. Entonces, las características que él tenía en su carácter es que era una persona compasiva. ¿Cuántas veces una persona que tiene un cargo muy importante ni siquiera conoce el nombre de la gente que le está sirviendo? Hoy podríamos decir que un patrón quizás no sabe el nombre de las personas que están sirviendo en su casa. Porque puede ser que tenga varios y no los recuerda. Quizás el nombre del jardinero, del cocinero o de la gente que está ahí en su casa sirviendo. Hay empresarios que ni siquiera se saben el nombre de todos los empleados que tiene en su empresa. No los conoce. No los conoce. Yo, por ejemplo, trabajo en una empresa y el director a veces no recuerda el nombre de ciertas personas. Y que no es dijéramos, un hospital grandísimo que se le olvida el nombre del personal. Es una clínica pequeña, una clínica hospital pequeña, pero no recuerda el nombre de todos. Y sin embargo aquí el centurión no tan solo tenía servidumbre, sino que él se preocupaba por la gente que tenía a su alrededor. Hoy Dios nos está haciendo esa misma pregunta. ¿Tú te preocupas por esa gente que está a tu alrededor? Quizás no es tu familia, pero es gente que está en contacto contigo. ¿En verdad te preocupas cuando esta persona está pasando por una situación difícil? ¿Estás al pendiente de ella? ¿Procuras ayudarle, quizás no económicamente, pero con los talentos o con lo que tú tienes a la mano y que Dios te ha dado? Aquí dice la palabra de Dios en el verso 2, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho. Era una persona entrañable para el centurión. Dice que lo quería mucho. Y el centurión se preocupó por este siervo. Estaba a punto de morir. ¿Cuántas veces en una empresa alguien que ya está en edad avanzada y no puede hacer algo porque ya le faltan las fuerzas, porque ya su capacidad intelectual no es la misma, en lugar de reconocer los años que ha trabajado en esa empresa, ¿qué es lo que muchas veces hacen?
Le buscan para correrlo, para despedirlo. Le buscan para que esa persona se vaya de la empresa porque ya no tiene las mismas capacidades que cuando era joven. Sin embargo, este hombre no era así. Este hombre era compasivo. Y dice que este hombre ya estaba a punto de morir. A lo mejor este siervo ya no podía hacer nada. Quizás tenía semanas o meses que estaba en cama. Tú tendrías, perdón por la palabra, pero tú tendrías, por ejemplo, a un trabajador doméstico en tu casa, ocupando una cama, y que en lugar de que ese trabajador doméstico te sirva a ti, tú tengas que estarlo sirviendo a él y le estuvieras pagando. ¿Sí lo haríamos? O por acá te dijera el trabajador doméstico, ¿sabe qué? Me diagnosticaron cáncer en una etapa avanzada y ya no voy a poder servirle. ¿Qué harías tú con esa persona? Le dirías, pues ¿sabes qué? Pues me serviste 20 años, pero pues ya sí no me sirves, vete. ¿Lo correría usted? Yo creo que eso no es de hijos de Dios. Dios nos llama a que si una persona nos sirvió tanto tiempo, nosotros debemos de tomar el ejemplo de este centurión. Este centurión se preocupó por este siervo porque lo quería y este siervo estaba ya a punto de morir. Es importante ver estos rasgos porque a veces decimos, ¿por qué Dios no me responde la oración que le estoy suplicando? ¿Por qué Dios no me responde? Y es que quizá lo que nos falta es ser compasivos como fue este centurión. ¿Qué otra característica en su carácter tenía este centurión? Vea usted lo que dice el verso 6 y 7. Si alguien lo quiere leer, por favor. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Gracias, hermana Clara. Fíjese a lo que hizo este centurión. Llamó a gente de los ancianos judíos, ni siquiera mandó a un soldado romano. Volvemos al punto, él era un líder de soldados. Él podía haberle dicho al soldado, ve y tráeme a Jesús. Y si no quiere venir de por buenas, me lo traes por las malas. Porque él tenía esa autoridad. Él tenía ese poder para poder ir y traer a Jesús, sea por las buenas o por las malas. Recordemos que en ese tiempo los romanos eran los que estaban dominando al pueblo judío. Pero sin embargo, ¿de qué manera lo hace el centurión? Dice aquí muy claramente, dice, y el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. No me tuve por digno de venir a ti. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Humildad, exactamente. El centurión era una persona humilde. No se valió de su poder para decir, tráiganme a Jesús y que Él venga y me haga un milagro. No, Él dice que mandó a unos amigos y entonces le manda a decir, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Vea usted la humildad de este centurión. La humildad. Nosotros somos humildes en nuestro trato con la gente. Somos humildes. Dice la palabra de Dios
que ninguno, Pablo le habla a la iglesia y le dice, ninguno se tenga en más alto concepto de lo que debes de tener. Ninguno se tenga en más alto concepto. ¿Cómo le hablamos a la gente? ¿Cómo somos con la gente? Eso es lo que nosotros debemos de ver. Debemos ser humildes. Y usted va a decir, pero es que yo tengo maestrías, tengo muchos estudios, soy esto, soy jefe, soy lo que sea. Para Dios no somos nada, porque todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios. Todo lo hemos recibido de Dios. Y ve usted cómo este hombre, con esa humildad, manda a llamar a Jesús, ¿sí? Y entonces, este hombre era una persona compasiva, era humilde. Y vamos a ver otro punto. Verso 5, ¿qué dice? Porque Él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ve usted cómo lo tenían considerado. ¿Quiénes están dando esta referencia? ¿Quiénes están dando esta referencia? Dice que eran unos líderes judíos. Sí, dice en el verso 3, Él envió a unos ancianos de los judíos. Y esos judíos fueron los que le dijeron a Jesús, dice, Él es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Saben qué concepto tenían los romanos a los judíos? ¿Cómo, perdón? Como perros. En ese concepto tenían los romanos a los judíos. Decían que era gente revoltosa, que era gente de lo peor. Ese era el concepto de los romanos acerca de los judíos. Los veían como una raza inferior. Los veían como poca cosa. Sin embargo, nosotros aquí vemos que los judíos hablan bien del romano, del centurión, y le dicen, dice en el verso 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, Él es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Cómo era el trato del centurión con la gente, con toda la gente que le rodeaba? Era una persona amable. Entonces vea las características del centurión. Era una persona compasiva, era una persona humilde y era una persona amable, dadivosa. Es bien importante que tomemos esas cualidades, hermano, porque a lo mejor nosotros podemos decir, pues yo sí soy amable, pero ¿con quién eres amable? A veces somos amables con los que son amables con nosotros, con los que estamos en contacto directo. Pero aquí nos dice la palabra que el centurión fue amable con gente despreciable, con gente que los suyos, los romanos, las veían como gente despreciable. Él fue amable. Es importante tener en cuenta esto, porque a veces no es necesario que tú le hagas reverencia a una persona, pero si una persona pasa y te saluda y tú no contestas, eso no es ser amable. Amable es que tú llegas y saludas. Muchos de nosotros entramos a un lugar y no saludamos. Muchos de nosotros nos hacen algún favor y ni gracias les damos. A veces vamos a un lugar
un restaurante, una fondita, como le quieras llamar, y la gente que está ahí, que les llamamos meseros, nos sirven y ni gracias les damos. O no les decimos por favor. Y hay gente que dice, pues es que para eso están. Pues sí, es su trabajo, pero a nosotros no se nos quita nada o no se nos cae nada diciéndoles por favor o gracias. Eso hace una diferencia. Eso habla muy bien de usted cuando es amable. Pero qué feo es cuando vamos a un lugar y sabemos que estas personas son explotadas. En alguna ocasión yo le decía, la mayoría de empleos en México, la mayoría de los empleos en que trabajan los mexicanos son empleos que explotan a la gente. Son empleos donde explotan a la gente. Donde les dicen en el contrato, tus horas de trabajo son 8, pero a veces te tienes que quedar hasta 10 horas. O si no, no vino el que te tenía que relevar, te hacen que te quedes a doblar turnos por una mísera cantidad de dinero. En serio, hermano. Y a veces nosotros, si tenemos un poquito de educación, no la queremos exponer con ellos, diciéndoles gracias o por favor. O a veces no queremos dar una propina. De veras que a veces somos muy materialistas. Nos olvidamos de que Dios nos da. Si tú das, Dios nos va a multiplicar. Dios va a multiplicar. La palabra de Dios dice, es mejor dar que recibir. Pero algunos cristianos todavía tenemos en la mente que la iglesia está para darnos, o que la gente nos tiene que dar. Y no, nuestro pensamiento tiene que cambiar. Tenemos que empezar a ver a nuestro alrededor. Vivimos en un país que decimos tercermundista, precisamente por esto, porque las condiciones de trabajo, las condiciones de empleo son muy malas. Y si en nosotros está el que podamos hacerle algún bien a alguien, aunque no lo conozcamos, créeme que vas a recibir recompensa. Este hombre romano era un hombre idólatra. Tenía muchos dioses, porque así eran los romanos. Tenían muchos dioses. Pero aquí los judíos están diciendo, le dicen a Jesús, hazle el favor, porque él hasta nos hizo una sinagoga. ¿Y qué era una sinagoga? Era un lugar de adoración judío. Pues este hombre romano les hizo una sinagoga. Vea cómo se expresan de los judíos. Dice, porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vaya, ¿quién hace eso? A veces como cristianos decimos, pues yo te hago el favor, pero tú me haces esto. Y así no debe de ser. Así no debe de ser. Nosotros nunca debemos de hacer favores esperando retribución a cambio. Nunca debes de hacer algo esperando que esa persona te lo pague. Nunca, porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Sin embargo, algunos todavía tenemos esa mentalidad del mundo, de que yo, ok, te hago esto, pero después te la guardo para cuando yo necesite, tú me haces. No, eso no es de cristianos, hermano. Eso no es de hermanos. Aquí dice muy claramente que el centurión amaba a los judíos y hasta les hizo una sinagoga. Algo que era quizás incluso en contra de sus creencias. Pero él ¿por qué lo hizo? Porque los amaba. Porque los amaba. Entonces, vea usted las características. Era compasivo,
era humilde y era una persona amable, dadivosa, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a su carácter. En cuanto a su fe, ¿cómo era el centurión? Estamos viendo Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Las características de este hombre que, como dijimos al principio, no tenía ninguna oportunidad de que Dios le hiciera, le contestara su petición, pero las características de este hombre hicieron que Dios le favoreciera. Ahora vamos a ver en cuanto a su fe, cómo era la fe de este hombre. Vea usted lo que dice el verso 7. Lucas 7, verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cómo era la fe de este hombre? Era una fe tremenda. Era una fe muy grande que este hombre tenía en Jesús. Él quizás había escuchado de lo que hacía Jesús, de las señales, de los milagros que él hacía. Dudo mucho que él lo haya visto personalmente. ¿Por qué lo dudo? Porque él no fue a buscarlo. Mandó a otra persona que lo buscara, que lo fueran a buscar. ¿Sí? Es decir, antes de este encuentro entre el centurión y Jesús, yo no creo que ellos se hayan cruzado en su camino. Pero el centurión había escuchado lo que hacía Jesús, y es por eso que le manda a decir a Jesús, dice, di la palabra y mi siervo será sano. Era grande su fe. Era grande su fe. Hermano, y mira que esto, lo de la fe, está ligado a lo de su carácter. Está muy ligado. ¿Por qué? Cuando tú eres una persona que estás tratando de amar a tu prójimo, de amar a Dios, en automático sabes que tienes las puertas abiertas, que tienes las ventanas de los cielos dispuestas para que Dios derrame bendiciones en tu vida. El centurión estaba confiado. ¿Por qué? Porque era una persona que aunque venía de un imperio malo, de un imperio autoritario, de un imperio idólatra, pero él conservaba puras sus características como ser humano. ¿Por qué? Porque la humildad, la amabilidad, la compasión, son características inherentes del ser humano, que a medida que va creciendo se van desvirtuando, pero es algo con lo que Dios nos ha dotado. Cuando Dios sopló ese hálito de vida en el hombre, eso que Él sopla era parte de las características de Dios. Era parte inherente del carácter de Dios. Pero todo eso se fue desvirtuando a medida que el pecado fue avanzando y avanzando y avanzando. Pero sin embargo, hombres como el centurión pudieron permanecer firmes en esas buenas características con que Dios dotó al ser humano. Por eso es que él confiaba en la palabra de Dios. Dice este pasaje, el verso 7, dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuántos creemos ciegamente en la palabra de Dios? Que lo que dice es verdad. Que aunque pueda venir mucha gente y diga, pero es que no hay solución para lo que tú estás diciendo, pero si la palabra de Dios dice, sí la hay,
podemos decir sí hay con toda certeza y con fe, creyendo en que Dios cumplirá su palabra. Así fue este hombre. Le dice a Jesús, tan solo di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Vaya, qué fe tan grande, hermano. A veces cuando nosotros nos encontramos en circunstancias difíciles, como que la fe se nos va, se esfuma, como le pasó a Pedro estando en la tempestad. Empezó a caminar, pero a medida que él se daba cuenta de su circunstancia, empezó a flaquear. ¿Y qué le pasó? Se hundió. Se hundió. Es increíble. Hermano, la Biblia nos habla de medidas de fe. Yo creo que un buen propósito para este 2024 es que le digamos, Señor, hazme crecer en fe. Quiero crecer en fe, Señor Dios. Quiero que lo que dice tu palabra, que si yo le hablo a la montaña que se vaya de aquí, esa montaña se vaya. Lo quiero creer, Señor. Es tiempo de sincerarse, como este hombre que tenía a un hijo que el enemigo lo echaba al fuego. Usted sabe la historia y dice la palabra que los discípulos de Jesús lo intentaron expulsar al demonio, pero no pudieron. Pero Jesús confronta al papá del muchacho y le dice, ¿crees? Y le dice el hombre, creo, pero ayuda a mi fe. Es importante tener esa fe, hermano, inquebrantable. Esa fe que en medio de los problemas nos hace cantar. Esa fe que en medio de una tormenta nos hace ver que más allá de la tormenta está un sol brillante y que va a llegar a nuestra vida. Es necesario tener esa fe que no nos va a dejar caminar de acuerdo a las circunstancias que vivimos, sino que nos va a llevar como alas de águila para ver las cosas desde diferente plano. Qué hermoso es ver cómo se elevan las águilas y la altura que pueden llegar a alcanzar. Por eso es que Dios le decía al pueblo de Israel, dice, yo te llevo en alas como de águila. Y es también lo que le dice a su iglesia, yo quiero que estés allá para que tú aprendas a ver las cosas desde otro punto de vista. Estando aquí en este plano, vemos las cosas muy difíciles, pero estando en un plano arriba, vemos las circunstancias difíciles, vemos las cosas diferentes. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos de hacer crecer nuestra fe. ¿Y cómo vamos a hacer crecer nuestra fe? Poniendo en práctica lo que Dios nos dice. Poniendo en práctica lo que Dios nos dice que hagamos. Si Él nos dice que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, empieza a hacerlo. Quizás tengas que poner las manos sobre 500 personas que no van a sanar, pero quizás la 501 vas a empezar a ver la gloria de Dios en tu vida. Pero empieza a hacerlo. Empieza a alabar a Dios con todo tu corazón. El 31 les daba un mensaje que dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamar a Dios. Pues empieza a aclamarlo, empieza a glorificarlo y las bienaventuranzas vendrán a tu vida. Eso es tener fe cuando tú le crees a la palabra de Dios, no importando lo que digan los demás. Los demás se pueden burlar de ti. Los demás te van quizás a decir, es que no es para ti esa palabra. Pero tú tómala como tuya. Y Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de lo demás.
Cuando David fue a enfrentarse al gigante, ¿qué decían sus hermanos de él? Se burlaban, porque no creían que él fuera a derrotar al gigante. Sin embargo, ¿qué pasó? La historia usted ya la sabe. Así es la fe. Si el pueblo de Israel en el tiempo de Josué no hubiera empezado a caminar sobre el río Jordán, las aguas no se hubieran abierto. Pero empezaron a caminar y a medida que iban ellos avanzando, ¿qué pasaba con el río Jordán? Se empezaba a abrir las aguas. Si Josafat no hubiera tomado a los cantores para que ellos fueran gritando al Señor esas palabras de glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre, y si hubiera mandado en lugar de los cantores a los soldados judíos, no hubieran ganado. Pero él sabía que él tenía que hacerle caso a la palabra de Dios. Por eso él dijo, háganle caso a los profetas y serán prosperados. Eso es la fe, eso es lo que busca Dios en nosotros, que empecemos a avanzar. Aunque no veamos resultados inmediatos, aunque quizás enfrente de nosotros hay una pared muy grande, debemos de empezar a caminar y avanzar. Debemos de empezar a dar una vuelta un día, la segunda vuelta el segundo día, la tercera vuelta, la cuarta, la quinta, hasta llegar al séptimo día, y Dios va a hacer el milagro que las murallas se van a caer. Eso es fe, hermano. No me digas que es fe cuando tú dices, ay, pero si Dios me sana, entonces yo voy a hacer esto. Eso no es fe. Fe es cuando tú haces lo que nadie más haría en circunstancias adversas. Eso es fe, que tú le creas a Dios, aunque tú no veas las cosas claras. Señor, yo te glorifico y te alabo, porque aunque yo vengo solo a la iglesia, mi esposo no quiere saber nada de ti, mis hijos no quieren saber nada de ti, pero yo sé que un día los voy a ver ahí glorificándote, te van a servir, mis hijos te van a servir, Señor Dios. Eso es fe. Creerle a Dios y cambiar nuestra actitud. No sentirnos tristes. La tristeza no es de Dios, hermano. La única tristeza que es de Dios es cuando tú te arrepientes. Esa sí es válida. Te arrepientes y empiezas a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando tú estás triste por la circunstancia que el enemigo puso en tu camino, eso no es de Dios. Me corrieron de trabajo, gracias Señor, porque yo sé que tú me vas a dar uno mejor. Y si tú cuidas de las aves, también vas a cuidar de mí, Señor. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan, Señor. Esa palabra yo la tomo para mí. Me acuerdo que hay hermanos que pueden dar su testimonio, y lo he escuchado, que estaban pasando por circunstancias económicas difíciles, no tenían para comer, pero Dios proveyó. Dios proveyó. Dios es bueno, hermano, pero debemos de creer a Dios. Y la forma en que va a hacer crecer nuestra fe es de esa forma, estando en la tormenta, estando en la tempestad. Ahí es donde nuestra fe va a crecer. A veces no queremos pasar por el valle de sombra y de muerte, pero es necesario para que nuestra fe vaya creciendo más y más y más. Gloria a Dios. Pues este hombre tenía mucha fe. Él creía
en el poder de la palabra de Dios. Y le dice a Jesús, dice, tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Era una forma inusual de proceder en Jesús. Porque ¿de qué forma hacía Jesús los milagros? La palabra de Dios nos dice en Lucas que los tocaban y sanaban. Tenía un contacto directo con los enfermos. Pero este hombre hizo algo inusual. Le dice, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Fue algo sorprendente. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa tenía características? Ya vimos características de su carácter, características de su fe. ¿Cómo era su oración? Vamos a ver cómo era su oración. Verso 3 y 4. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas eso. Gracias, hermana Clara. Gracias. Dice acá que le rogaron con solicitud a Jesús. Le rogaron, dice, el centurión los envió rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Cómo era su oración? Bueno, no le estaba orando directamente a Jesús, pero ¿qué estaba diciendo a Jesús? Ruéguenle. Jesús no estaba sordo ni ajeno a la necesidad, hermano. Pero la misma palabra nos dice que debemos de venir ante Él con toda oración y ruego delante de Dios. No debemos de claudicar. Debemos permanecer firme en lo que queremos, en lo que le pedimos a Dios. Tener bien establecido cuál es nuestra necesidad. Y venir delante de Dios e insistir y rogarle. Vuelvo a repetir, no es que Dios se dé su lugar y que a la primera no nos responda. Lo que Dios busca es que si en verdad estamos interesados en lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque a veces le pedimos algo, una cosa le pedimos y a los 5 minutos ya cambiamos de parecer, ya no nos gustó y le pedimos otra cosa. Entonces por eso Dios dice, rueguen. Es necesario que ruegue. Hermano, es necesario que cuando tú te acercas a la presencia de Dios, le ruegues. A veces llegamos y no sé en qué lugar, puede ser que aquí en tu casa, donde ores, y nos inclinamos delante de Él y 5 minutos. ¿Crees que en 5 minutos fue suficiente para que Dios nos conceda nuestras necesidades? No, tenemos que pasar más tiempo con Él. Dios lo que busca es estar en contacto con nosotros, que le dediquemos tiempo. A Él le gusta estar con nosotros, hermano. Pero ¿qué es lo que hacemos comúnmente? ¿Qué es lo que hacemos? Al menos aquí en la iglesia, llegamos, 5 minutos, a lo más 10. Y ya nos paramos corriendo. Véngase desde 5:30. A las 5:30 ya está abierta el templo. A las 10:30 ya está abierto el templo. Véngase media hora a orar. Si no puede en su casa, véngase media hora a orar. Y va a ver que las cosas van a cambiar, las circunstancias van a cambiar, porque lo que mueve el corazón de Dios es la oración. Por eso es que nunca vemos nosotros cosas maravillosas en nuestra vida.
Nos hemos conformado como el pueblo de Israel con unos guarachitos y una muda de ropa durante 40 años. Pero Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no nos interesa la oferta que nos hace Dios. Este hombre dice, ruéguenle que venga. Nosotros también deberíamos estar rogando porque su presencia esté con nosotros. Antes que le pidas el carro último modelo, antes de que le pidas una mansión en Hawái, antes que le pidas cualquier otra cosa, pídele que su presencia esté contigo. Su presencia es lo más importante en nuestra vida como hijos de Dios, hermano. Su presencia nos protege, su presencia nos provee, su presencia nos quita los temores, su presencia es todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Porque todo es efímero. Todo se va. Pasemos tiempo en su presencia. Habla con Él, no lo hagas a la carrera. No lo hagas a la carrera. A veces tenemos esa costumbre de querer orar y hablamos rapidísimo. Queremos mandarle telegramas a Dios. Bueno, algunos creo que ya ni saben qué son los telegramas, pero era un mensaje muy corto que antes se enviaba a alguien. Como una carta, pero en breve. Y así queremos que Dios nos responda. No. Dios quiere estar con nosotros. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y estaré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué importante descripción nos hace Dios del deseo que tiene de estar con nosotros. Tomemos esa propuesta que Él nos hace, tomémosla. Y vamos a ver cosas grandes en nuestra vida. Entonces la súplica era una súplica profunda, seria y llena de fe. Era una súplica profunda, seria y llena de fe. No era superficial. Y al decir seria significaba que el propósito era claro. Cuando ores, establece claramente tus propósitos. Y llena de fe. Bueno, pues con todas estas cosas, estas características que tenía este centurión en su carácter, en su fe y en su súplica, viene delante de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué pasa cuando ve todo esto? Todo este conjunto de características en este hombre. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Dice aquí en el verso 10, ¿qué dice el verso 10? Al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gracias, hermanas Clara. ¿Qué pasó con el siervo? Fue sanado. Fue sanado, hermano. Lo que viene escrito en la Biblia es para que aprendamos de eso. Veamos las características de este hombre centurión y cómo Dios le responde. Dice que al instante este hombre fue sanado. Fue sanado. ¿A cuánto les gustaría que Dios les respondiera en un instante sus peticiones? Yo creo que todos quisiéramos eso. Que Dios nos respondiera. Pues aprendamos de este hombre. Aprendamos a ser compasivos. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a ser dadivosos. A veces la soberbia nos gana. Pero hoy Dios nos dice, yo
Me acerco a los humildes, pero a los soberbios los miro de lejos. Hoy Dios nos invita a cambiar para que Él pueda contestar esas oraciones que quizás llevamos meses o años pidiéndole y no han llegado. Dios quiere cambiar esas circunstancias en nuestra vida. Él es el más interesado, porque Él dijo, yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Pero tenemos que cambiar. Y lo más sorprendente, para cerrar esta enseñanza, ¿qué dice el verso 9? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gracias, hermano José Alfredo. Vea lo que Jesús habla o nos dice la palabra, la respuesta de Jesús. Dice que Él se maravilló. Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo cree usted que Dios esté viéndolo a usted? ¿Maravillado? ¿Indiferente? ¿Enojado? Como diciendo, a ver, ¿a qué horas reaccionan mis hijos? ¿Cómo nos estará viendo Dios? ¿Por qué no le dice hoy, quiero que te maravilles, Señor, conmigo? Quiero que te maravilles, Señor. Si aquel hombre que no tenía oportunidad, porque era romano, y Jesús, como decíamos al principio, no vino sino a la casa de Israel. No tenía oportunidad. Sin embargo, Dios concedió el deseo de su corazón. ¿Crees que tú como hijo de Dios, Dios no quiere conceder tus deseos? Pero empieza a hacer que Él se maraville de ti. Empieza a hacer que Él se maraville de ti. Que Él se sorprenda como se sorprendía de Job. Cuando llega aquel enemigo, dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Wow, imagínate que así diga de ti. Maravillar. Ponte de pie, hermano, en esta hora.